Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Amigos, hoy les voy a hablar de los Buscadores, una secta apocalíptica liderada por una mujer. Y también del experimento de 2 infiltrados que documentaron la noche en que los miembros esperaban el apocalipsis y una evacuación extraterrestre. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo, estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. Y voy a empezar preguntándote, ¿sabes lo que ocurre en una secta cuando no se cumplen las profecías? ¿A qué me refiero con esto? Vamos con un ejemplo. Testigos de Jehová. No sé si lo sabías, pero ellos profetizan el final de los tiempos. Y lo hicieron ya varias veces. El apocalipsis existe y hoy empieza, nada más. Muy bien, esta gente empezó haciendo una predicción en donde decía que el mundo se acababa en el año 1873 o 74. No lo tenían muy claro. Y llegado el momento, no pasó nada. La cambiaron para 1881 y no pasó nada. Nuevamente anunciaron que todo acabaría en 1914 y no pasó nada. Entonces corrieron la fecha 1918 y no pasó nada. Pero volvieron a anunciar que esta sería la buena y la fijaron para el año 1975 y no pasó nada. Y se animaron a afirmar que sí ocurriría en 1984. Y muy atentos con esto porque esta vez sí que ocurrió algo que dejó a los científicos completamente confundidos. No, mentira. De vuelta no pasó nada. Ahora bien, ¿cómo impactó esto en los miembros de la comunidad? ¿Acaso mermó el número de seguidores? No, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Es que son tontos? Les aseguro que no tiene nada que ver con eso. La realidad es que a los humanos no nos gusta entrar en conflictos e inconsistencias mentales. Y para evitar esa incomodidad, ajustamos nuestras ideas y comportamientos a nuestras ideologías. Además, buscamos nueva información y reinterpretamos nuestras ideas para retener nuestras propias creencias. Y esto no es exclusividad de los testigos de Jehová. Le ocurre a la gran mayoría de la gente en distintos ámbitos. Podemos hablar de partidos políticos, ideologías, seguidores de pseudociencias, convicciones religiosas o espirituales, teorías de conspiración, etc. En resumen, es más probable que dejemos que esa lealtad piense por nosotros, distorsione nuestras ideas e ignoremos la evidencia a que desafiemos nuestras propias convicciones. Y estos ejemplos de los que les estoy hablando corresponden a lo que el psicólogo social Leon Festinger llamó disonancia cognitiva, que hace referencia al estado de tensión y malestar que se produce en nosotros cuando sostenemos a la vez 2 creencias contradictorias entre sí o cuando la interpretación de los hechos que experimentamos no encaja bien con nuestras creencias más arraigadas. Como el estado de ligero estrés que nos produce es desagradable y queremos reducir esa tensión, intentamos hacer que la disonancia desaparezca de una u otra forma. Y aunque esto pueda suponer un importante motor de aprendizaje y reflexión, muchas veces hacemos trampas para hacer ver que la contradicción entre creencias no es real. Pero ¿qué pasa cuando no solo hacemos trampas para neutralizar nuestras creencias de manera puntual? Dicho de otro modo, ¿cómo se reacciona cuando la disonancia cognitiva es tan fuerte que amenaza con destruir el sistema de creencias sobre el que se ha edificado toda nuestra vida? Esto es lo que quiso averiguar a principios de los años 50 Festinger y su equipo, cuando se propusieron estudiar el modo en que una pequeña secta se enfrentaba al desengaño. En los años 50, una secta apocalíptica estadounidense llamada The Seekers o los Buscadores difundió el mensaje de que el mundo iba a ser destruido el 21 de diciembre de 1954. El apocalipsis existe y empieza hoy. Supuestamente esta información había sido transmitida a los miembros de la secta a través de Dorothy Martin, alias Marian Kitch, una mujer a la que se le atribuía la habilidad de escribir cadenas de palabras de origen alienígena o sobrenatural.
El hecho de que los miembros del grupo creyesen en la autenticidad de estos mensajes era una de las razones por las que la comunidad se veía reforzada. Y tal y como ocurre con cultos de este tipo, la vida de cada uno de sus integrantes giraba en torno de las necesidades y objetivos de la secta. Formar parte del culto requería realizar importantes inversiones de tiempo, esfuerzo y dinero, pero aparentemente todo valía la pena según los mensajes telepáticos que recibía la líder. Dedicarse en cuerpo y alma a la secta suponía tener garantizada la salvación horas antes de que el apocalipsis llegara al planeta Tierra. Básicamente, iban a llegar unas naves espaciales que los llevarían a un lugar seguro, mientras el mundo quedaba tapizado con los cadáveres de los no creyentes. Un concepto no muy diferente al sistema de premios y castigos de muchas otras religiones que todos conocemos. Fue entonces que Festinger decidió infiltrar a 2 miembros de su equipo en la secta para documentar el modo en que reaccionarían cuando, llegada la hora, ni se produjera el fin de la vida terrestre, ni asomase por el cielo ningún platillo volador. Lo que esperaban era encontrarse con un caso extremo de disonancia cognitiva, no solo por la importancia que la secta tenía para los integrantes del culto, sino también por el significativo hecho de que al saber el día del apocalipsis, se habían desprendido de todo aquello que los unía al planeta: casas, coches y demás pertenencias. Por supuesto, el arca de Noé alienígena no llegó nunca. Tampoco se dio ninguna señal que indicase que el mundo se estaba terminando. Los miembros de la secta permanecieron congregados en silencio en la casa de Marian durante horas, mientras los colaboradores de Festinger permanecían infiltrados en el grupo observando todo. Llegado el momento y todos reunidos, la desesperación se palpaba en el ambiente, pero Marian entró en trance e informó que había recibido otro mensaje proveniente del planeta Clarion. Y atentos con esto, el mundo había sido salvado por los alienígenas a última hora gracias a la fe de los buscadores. ¡No hay problema! Sí, una entidad sagrada había decidido perdonar la vida de la humanidad gracias a la dedicación de la secta. Ahora, si estás pensando que se sintieron defraudados, te estás equivocando. Como dije antes, reformularon su creencia y la reforzaron. Ahora tenían un motivo más por el que esforzarse en sus cometidos. Empezaron a defender sus ideas con más radicalidad, a difundir sus discursos y a buscar tener una mayor visibilidad. Y todo eso desde el día después del falso apocalipsis. Marian Kitch, en concreto, siguió formando parte de este tipo de cultos hasta su muerte en el año 1992. Ahora, saquemos algo en claro. Los miembros de la secta tenían que hacer encajar 2 ideas: que el fin del mundo iba a ocurrir la noche anterior y que el mundo seguía existiendo pasado ese momento. Pero la disonancia cognitiva generada por esa situación no les llevó a renunciar a sus creencias. Simplemente acomodaron la nueva información de la que disponían para hacerla encajar en sus esquemas, dedicando tanto esfuerzo a este reajuste como fuerte era la tensión producida por la disonancia. Es decir, que el hecho de haber examinado todo un sistema de creencias durante mucho tiempo no había servido para hacer de ellos personas más informadas, sino que los había hecho incapaces de reconocer el fracaso de sus ideas, algo que conlleva realizar más sacrificios. Los integrantes del culto empezaron a creer mucho más en sus ideas, no porque éstas demostrasen explicar mejor la realidad, sino por los esfuerzos que habían realizado anteriormente para mantener estas creencias a flote. La realidad es que saber que podemos caer tan fácilmente en una especie de integrismo a través de la disonancia es desde luego una idea bastante incómoda. En primer lugar, porque nos hace darnos cuenta que podríamos estar acarreando ciegamente ideas y creencias que de hecho son un lastre. Pero esencialmente porque el mecanismo psicológico estudiado por Festinger nos puede llevar a pensar que no somos libres para actuar racionalmente, como personas que no tienen compromiso con ciertas causas. Muy bien, ahora que llegaste hasta acá y conoces todo esto, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para poder evitarlo? Cambiar nuestras mentes no es imposible. Sí, debemos encontrar una manera de vivir con incertezas, informarnos de manera adecuada y modificar nuestras ideas preconcebidas cuando encontremos evidencias que nos hagan entrar en contradicción. Fácil no es. Requiere de una constante autorreflexión que involucra vivir con la disonancia, detectarla y evitar lanzarse inmediatamente a la autojustificación. Personalmente, lo que a mí me funciona es preguntarme si la información que estoy recibiendo o el comentario que estoy emitiendo está en sintonía con mi disonancia
¿O es algo con evidencia realmente objetiva? Y hasta aquí este video, que sé que no es el más entretenido del canal, y probablemente sean pocos los que lleguen hasta acá, pero tenía ganas de compartir esta información con ustedes. Me despido con una frase de Sir Arthur Conan Doyle del libro El signo de los cuatro, donde Sherlock Holmes decía: una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Saludos y nos vemos en un próximo video.